Buenas tardes amigos, AR Noticias de hoy y del ayer. Quisiera hablarles sobre un tema importantísimo. En la mañana salió a flote porque una periodista le pregunta al presidente, dice que hay muchas quejas de la CRE, que ya está ahí detenidos cientos de permisos y que quería saber que si era por burocracia o si había otra razón de que ya no estén dando los permisos. Recordemos que la CRE es el instituto que maneja los energéticos o las empresas, que antes servía o que los neoliberales hicieron para que protegieran a los mismos empresarios y que poco a poco han ido alineándose al presidente. Hoy es la encargada de dar los precios semanales de gas para evitar los abusos de los gaseros y así. Bueno, esta periodista le preguntaba sobre la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, que derivado de la reforma energética de Peña, otorgó contratos de exploración y extracción de hidrocarburos para empresas derivadas para la explotación de petróleo llamadas rondas o bloques petroleros. Que en esos bloques petroleros, en los contratos existe una cláusula que obliga a estas empresas a intervenir en actividades de capacitación y transferencia de tecnología para beneficiar a estudiantes, trabajadores e instituciones de educación superior nacional, que eso no lo están haciendo. Eso es lo que quería saber la periodista. También las cantidades invertidas por las empresas como Repsol, Petrobras, Shell, etcétera. Lo que hayan invertido en esto que se les solicita de la capacitación. Pues no, el presidente les contestó que van a pedir un informe a través de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, que lo que podía contestar es que todos esos contratos que se entregaron no han dado buenos resultados. Se entregaron como 110 contratos a empresas para extraer el petróleo. Se les entregaron bloques en tierra y en mar, concesiones para que en esos bloques, en esos territorios, ellos pudieran perforar y sacar petróleo y pagar una comisión al Estado. Las llamadas asociaciones público-privadas de utilidad compartida. Bueno, pues para eso fue la llamada reforma energética. Entregaron esos contratos, engañaron que iba a llegar mucha inversión extranjera, 200,000 millones de dólares, que iba a llegar a raudales ese dinero. La dolariza, decían ellos, que ahí viene la dolariza. ¡Ta madre! Híjoles. Pues de esos 10 contratos no llegó nada. Llegó muy poco. Por eso son muy pocos los que están activados. La mayoría no tiene ningún trabajo, no hay ninguna inversión. Fue un engaño. Hablando ya en términos legales, hasta se podría cancelar. Y que no lo hace el presidente, porque harían un alboroto. Y eso es lo que quieren los neoliberales. El alboroto para que se les pague lo que no han invertido. Bueno, pues ese alboroto es innecesario, porque el gobierno del presidente está resolviendo el problema de la producción al rescatar a Pemex.
Que también, que si le recuerda lo que iba a producir con esos contratos, para estas fechas México estaría produciendo como 3 millones de barriles diarios. Eso dijeron. Está en los considerandos de la ley que se reformó o que reformó varios artículos de la Constitución. Eso dijeron que iba a estar produciendo muchísimo y pues nada. En total, esos contratos se están produciendo 40,000 barriles diarios, 750,000 que se producen, 40,000 con los contratos de la llamada reforma energética, 750,000 el gobierno, 40,000 la iniciativa privada. ¿Saben qué hicieron con algunos? Pues obtuvieron los contratos porque tenían agarraderas, tenían influencia en las llamadas rondas y vendieron los contratos. Pura especulación, como en Estados Unidos con los yacimientos de oro. Especulaban en las minas. Dice que son muy pocas las empresas que están produciendo. Entonces, pues la pregunta de si están cumpliendo con el darles trabajo a jóvenes o formarlos, pues se adelantaría que no lo están haciendo, porque no están cumpliendo en general con los compromisos que adquirieron cuando se les entregaron los contratos, pero que de todas formas va a pedir un informe a la Secretaría de Energía, comandada por la señora Rocío Nale. Y así fue eso. ¿Cómo la ven, amigos? El engaño de los farsantes. Pero farsantes con ganas, ¿eh? Farsantes con ganas. Es que yo tenía por aquí algo, alguna información. Aquí está. Aquí la tenemos, mira. Según Forbes, la reforma, bueno, este artículo es de marzo 16 de 2018. Lo escribió el periodista Arturo Solís. Dice: reforma energética, una polémica de 200,000 millones de dólares. Y presenta un recuento de las inversiones detrás del nuevo modelo energético que supuestamente se ha implementado en nuestro país. Dice que en medio de una polémica sin precedentes, pero con el apoyo de las principales fuerzas políticas del país, la reforma energética del 2013 terminó con 80 años de hermetismo en las grandes actividades petroleras. Recordemos que era el segundo mayor a nivel mundial en plataformas petroleras, que Vicente Fox y Felipe Calderón sacaron millones y millones de barriles de petróleo y que todo el dinero se les fue como agua o terminó en los bolsillos de algunos políticos, en algunas construcciones de casas como la de Guanajuato o como en el de las Águilas, que era un terrenito y terminó confiscando un panteón. Ahí tiene don Felipe Calderón, alias el Borola, su casita. Obvio, limpiaron ese panteón.
removieron a nuestros muertos. Algunos fueron entregados y otros pues perdieron sus fallecidos, sus enterrados. Y Calderón pues hizo un caserón. Dice que en ese tiempo que el próximo domingo 18 de marzo se conmemorará la expropiación petrolera ocurrida en 1938 por el gobierno de Lázaro Cárdenas y que terminó el 12 de diciembre de 2013 cuando el Congreso mexicano aprobó la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, el corrupto, el que dio sobornos a los legisladores para que aprobaran la reforma energética y dio millones de pesos a los diputaditos. Ahí tenemos a Anaya, que se tuvo que ir a Estados Unidos a refugiar porque aquí será prendido y metido al tambo por ratero, por corrupto. Y no nomás fue él, me refiero a varios también, varios más. Yo recuerdo que pasaba ahí por Los Pinos y veía colas enormes de gente formadas, todas trajeadas. Pues bueno, amigos, estaban ahí formados para ir a recoger sus cheques. Algunos más vivales como Anaya no aceptaron ir a formarse como a las tortillas y exigieron que se les llevara el dinero al Congreso. Bueno, pues siguiendo con el legajo de Forbes, dice: estos cambios legislativos dejarán en nuestro país inversiones privadas por 200,000 millones de dólares. Es lo que decía el presidente hoy en día, que pues dejó una miseria, dejó nada. Dice: al cierre del sexenio de Peña Nieto, según las autoridades mexicanas, en un intento por revitalizar la producción petrolera, que pasa por su peor momento en 17 años. Pues sí, pues ya se le habían acabado Felipe Calderón y Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, que regaló muchas paraestatales, cientos de paraestatales, bola de rateros, neoliberales, satrapas, corruptos. Bueno, que con 8 fases de licitación la reforma energética ha pactado 91 nuevos contratos en las que participan 69 empresas, 33 de ellas mexicanas, o sea que 33 corruptos, con un éxito de adjudicación del 72%, que los montos más relevantes se concentran en las aguas profundas. Para la ronda 1.4 se comprometieron inversiones del orden de 34,000 millones de dólares en la joya de la corona petrolera, el campo Trión. Se estimaron 11,000 millones de dólares y en la ronda 2.4 se calcularon desembolsos por 93,000 millones de dólares. La cantidad es impresionante, sí, y prometía mucho. Pero supuestamente era a lo largo de la vida de los proyectos, entre 25 y 35 años. O sea, un vil engaño, un vil engaño. Decía que hay que ser cuidadosos en cuanto a la dimensión en términos anuales. Esto explicaba Rubén Cruz, su socio líder de energía y recursos naturales para la consultora KPMG en México. Esta empresa está en Bosques de las Lomas. No, bueno, estuvo en Bosques de las Lomas, ahorita está en Periférico, cerca de Palmas, cerquitas, muy cerquitas de donde está el edificio del Árbol.
muchos ya lo conocerán, ¿no? Ahora pues, prosigamos. ¿Cuánto dinero ha recibido México por la reforma? La cifra más confiable es la que está reflejada en el Fondo México de Petróleo, dice Cruz, que este fideicomiso percibe los ingresos derivados de los contratos y asignaciones, o sea, de las entregas de los yacimientos en las rondas, para, para diversos rubros, como disminuir los pasivos en los sistemas de pensiones y para investigación en ciencia y tecnología. Bueno, supuestamente estaban ahí. Dice que las transferencias del fondo a los ingresos presupuestarios contabilizaron 442.874 millones de pesos durante 2017 y que hubo un crecimiento de 35.6 comparado con 2016, de acuerdo con los corruptos que estaban con Peña Nieto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dice que las inversiones y recursos para el país aún son mejores porque las empresas se encuentran realizando estudios preliminares. Y ahí se quedaron. Ahí se quedaron porque pues hubo una miserable cantidad de inversión. Y pues este legajo nos habla de muchas rondas, de la mayoría de rondas que hubo. Por ejemplo, la fase 3.2 decía que podía generar 3.293 millones de dólares con adjudicación de 37 áreas terrestres de recursos convencionales en la cuenca de Burgos, que el fallo ocurriría el 25 de julio. Recordemos que este legajo es del 2016, marzo del 16, marzo 16 del 2018, antes de que saliera Peña Nieto. Y estos seguían con el engaño. Por eso el presidente ya no quiso seguir con la entrega de los yacimientos, con la entrega del territorio nacional, porque fue un vil engaño de 200.000 millones de dólares que iban a invertir. Solo invirtieron la miserable cantidad de 10.000 millones. Y pues así no. ¿O qué opinan al respecto? En fin, amigos, tenía yo ganas de decir esto, pero hubo un tiempo que tuve un debate yo con un forista del sitio Yahoo Respuestas Política y me hablaba sobre Pemex y pues le di una pequeña arrastrada y él reconoció que los mexicanos sabemos porque investigamos, porque no nos dejamos llevar por los engaños de los gobiernos que saquearon, corrompieron todo, vendieron a México. Gracias y nos vemos en la próxima emisión, porque yo sigo de terco. Les seguiré informando. Hasta luego.